Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conduce en este programa quien les habla, Guamaitlán y Nikashnok. Este podcast se emite una vez por semana por YouTube y Spotify. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Encontranos de igual manera en Facebook e Instagram. También hay otros programas de La Conciencia y el Cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés. Están basados en las charlas, en los estudios que Daniel Gagliardo da alrededor del mundo. Nosotros seleccionamos fragmentos de los estudios en español y vamos armando los programas. Estos estudios con los cuales armamos este podcast fueron realizados en el campo Sierra del Cielo en Córdoba. También todas las lecturas que vamos a ir haciendo provienen del material de UXIM, escritos por Daniel Gagliardo. Todos los libros de Daniel en castellano traducidos al búlgaro, inglés y portugués los podés encontrar en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y Mercado Libre. Daniel Gagliardo es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos a varios idiomas, que sirven de referentes para grupos e individuos que buscan profundizar la realidad y las leyes cósmicas. Hay diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información visita uxim.org.ar. El centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ungamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Más información visita uxim.org.ar, también encontrarnos en Facebook e Instagram. Toda la música que van a escuchar en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy, tener disponible la conciencia para que nuestro potencial pueda aplicarse. Vamos a leer en el transcurso de este programa una pregunta que hace un estudiante de cosmosofía y el relato, la redacción, los aportes que realiza Daniel Gagliardo, instructor del grupo, a través del cuaderno número 3, Ley de Purificación de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. La pregunta dice:
Es posible que las purificaciones a nivel de las relaciones personales entre los miembros de un grupo espiritual sean imprescindibles para su función futura. ¿Hay otra forma de poder librarnos de nuestros lastres? La respuesta de Gagliardo comienza de esta manera: las purificaciones son imprescindibles, sobre todo para los seres que estamos trabajando en el fortalecimiento de las estructuras evolutivas grupales, siendo que si aquello que tenemos que purificar quedará la saga de morado, a medida que recrudeciese la presión de la capa psíquica, cualquier acción purificatoria no ejecutada podría resultar destructora de las estructuras de las cuales la conciencia se sirve en su tratamiento de las inevitables coyunturas evolutivas. Aún el planeta no alcanzó el grado de tensión correspondiente al ápice de su transición. ¿Será ese el momento donde la purificación pueda darse con ciertas connotaciones específicas? Los grupos que tienen un avance suficientemente estable respecto a su compromiso para con el plan evolutivo viven purificaciones profundas que los habilitan progresivamente para desenvolverse como herramientas transmutatorias, siendo que es la actividad transmutatoria de la energía aquella que cierra las etapas purificatorias que habilitan un campo de conciencia, posibilitando el comienzo de una correspondencia más elevada con las leyes cósmicas. Muy interesante acá lo que se dice. Entonces, comienza en la página número 27 esta respuesta de Gagliardo. Con gratitud vivimos ahí donde nos toca estar. A nosotros nos toca acá en el campo Sierra del Cielo, pero el grupo es muy amplio en todas partes del mundo, y aquellas personas en forma individual que también pudieran estar haciendo un trabajo evolutivo, aunque en forma individual, o pequeños otros grupos, estamos pasando por purificaciones y ya entendemos el porqué. A veces se supone que porque estamos en un trabajo grupal evolutivo no nos tiene que pasar nada. Y es todo lo contrario, porque estamos limpiando. Tenemos muchos lastres, hermano. Tenemos muchos lastres. Si eso no se limpia, si no se purifica, no somos herramientas del plan evolutivo. Así que con gratitud, en adhesión y entrega y aportando lo que tenemos que aportar. A veces nos toca el cuerpo físico, el emocional, el mental, a veces todo junto. Así es, hermana. Siempre está bueno entonces recordar esto, tenerlo presente en nuestras conciencias, de que si no fuera porque las purificaciones avanzan sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, la capa psíquica, el recrudecimiento se tornaría insoportable. Así que siempre en gratitud, en aceptación de estas purificaciones que nos permiten seguir adelante con la tarea. Primer bloque de este programa, entonces, el título es Amparo Interno. Y las preguntas que aportan en este segmento del programa son: ¿qué es amparo interno? ¿Es importante el tercer rayo para ejecutar una situación? ¿Y es necesario saber la energía de rayo que está operando? Por último, también colocan: ¿saber qué energía de rayo opera es teoría? Escuchamos a Gagliardo. El amparo es la relación interna en la que estamos hablando, porque la relación interna no puede ser vista como la fantasía que tienen el ego y la personalidad respecto de su relación con el espíritu. Porque el ego y la personalidad pueden tener todas las fantasías habidas y por haber respecto a su relación con la vida espiritual, con el cosmos, pero el amparo es precisamente lo que la vida interna nos ofrece cuando el grado de sintonía y alineación pasa a ser gradualmente más cercano a lo que corresponde para nosotros. Ahí está el amparo interno. Quiere decir, el ser está amparado internamente en las acciones
cuando a partir de la sintonía y alineación, él pudo recibir un estímulo que podemos llamar intuitivo, que le revela que tiene que ser hecho, y precisamente por provenir de la propia vida interna el estímulo, él está amparado para ejecutarlo. Los 3 rayos de aspecto, primero, segundo y tercero, tienen una importancia fundamental en la base de todas las acciones que uno tiene que ensayar, ¿sí? Al igual que el resto de los rayos. Pero cuando la energía nos estimula para algo, la energía nos está diciendo, también está implícito, que nosotros tenemos que tener la inteligencia suficiente para ejecutar las cosas. Pero una cosa es la inteligencia que nosotros utilizamos cuando todavía correspondemos a los ofrecimientos de la vida con especulación, análisis y razonamiento, y otra cosa es la inteligencia que procede de la sintonía interna y de la capacidad de renunciar a sus propias mañas por parte del ego y la personalidad para abrirse a la guía interna y que le ofrezca la guía interna la revelación de cómo tienen que ser hechas las cosas. Un ser inteligente sería aquel que entiende que tiene limitaciones muy grandes en el campo del libre albedrío, en el campo de la libre elección, y se abre a ser guiado por su propia vida interna, por la energía. Entonces, ¿la inteligencia cuál va a ser? En ese sentido, como prueba, como componente, la capacidad de ejecutar lo que la misma vida interna le dice que tiene amparado para hacer. Él tiene que encontrar la forma inteligente de hacerlo. Entonces, a veces en un estímulo interno, la letra chica te va diciendo cómo tiene que ser hecho todo. Ahí la inteligencia, ¿cuál sería? Respetar lo que la letra chica dice. A veces el estímulo interno te dice que estás amparado para hacer algo, pero la letra chica no dice cómo hacerlo. Entonces el ser tiene que apelar posiblemente a la instrucción que ya recibió anteriormente y tomar la síntesis de esa instrucción y aplicarla en aquello que la vida le está diciendo que tiene que ser hecho. De un modo o de otro modo es útil por igual. No hay una mejor o otra peor en ese sentido como instrucción. Todas las energías de rayo pueden estar presentes en una prueba. Todas o algunas, o una principalmente. Lo importante es que el ser aprenda por sentido interno a entender cómo tratar la situación. Porque aunque él no sepa qué rayo está operando en la situación, si él aprende a percibir cómo tiene que tratar la situación, precisamente está en correspondencia con la energía de rayo que impera en la situación, aunque él no reconozca transitoriamente cuál es. Si el ser reconoce la esencia de la situación y le da tratamiento acorde a esa esencia que reconoció, entonces él está cumpliendo con la energía de rayo que corresponde. Después, más adelante, en su proceso evolutivo, puede llegar a ser estimulado intuitivamente para reconocer cuáles de los rayos son los que están operando, qué rayos está ofreciendo a su conciencia para intervenir o administrar la energía de la situación. ¿En qué sentido en el campo teórico? No nos queda claro. Por eso dijimos que nosotros no necesitamos saber qué rayo fue. Tenemos que darle un tratamiento correcto a la situación. Ahora, puede llegar el momento donde la energía, paralelamente a mostrarnos qué tenemos que hacer, cuál es el tratamiento de la situación, de qué se trata lo que deberíamos cumplir, nos revele puntualmente si hay algún rayo o algunos rayos operando. Eso ya no sería teoría, por más que ingrese al campo de la conciencia como información. ¿Por qué? Porque la energía, cuando ofrece una información, al corto o al mediano plazo, nos está diciendo que la vamos a necesitar para aplicarla. Entonces, uno tiene la promesa implícita en todo lo que la energía le revela, que eso va a llegar a la práctica como información. Diferente es que una persona elija bajo libre albedrío qué cosas meterse en el cerebro, forzar técnicamente la acumulación de información, memorizar, eso sí puede quedar, tal vez, de por vida en esa encarnación, ocupando un espacio teórico, incluso olvidado en las telarañas de la conciencia y de la memoria, y siempre va a quedar ahí en lo teórico. Pero cuando la energía interna revela, uno debiera poder poner las manos en el fuego, que eso lo va a necesitar, porque si no la energía no lo revela. No lo revela. La energía no revela nada
que no vayamos a necesitar al mediano plazo, incluso al largo plazo. Pero en estos tiempos tan acelerados, la energía, cuando pasa un dato, decimos la energía en términos genuinos, no las fantasías que tienen ego y personalidad a veces que son para autogratificarse esas fantasías. Decimos cuando realmente es la energía lo que nos revela algo, bien, nos está diciendo, ojo que esto usted lo necesita. O enseguida o un poco más tarde, pero lo necesita. No nos olvidemos que esgrimir teorías es una experiencia de exteriorización, porque la teoría se exterioriza. Entonces, coincide con el flujo de energía masculina, de exteriorización, bien del ciclo anterior. Las teorías se exteriorizan, se proponen, se comparten, quiere decir, es un movimiento de exteriorización. Entonces, como ya no estamos más en ese tiempo, cuando nosotros estemos profundizando informaciones, tenemos que estar atentos porque la vida nos va a proponer aplicarlas en cualquier momento y no va a dejarlo en el marco de lo teórico. Esta humanidad ensayó con teorías absolutamente descabelladas en su mayoría, e incluso hay premio Nobel que han expuesto y compartido teorías de lo más ridículas. Hubo sofistas desde la antigüedad, miles de años para acá, exponiendo teorías y estupideces. En cambio, hoy no se le permite a la persona entrar en ese juego, por lo menos no se lo estimula para eso. Si la persona quiere caer en ese juego, va a ser de su responsabilidad, va a ser un tema de libre albedrío. Por ejemplo, en estas reuniones nosotros compartimos informaciones. Si la persona cree que esto es mera teoría, se está restando una posibilidad muy interesante. Porque en cualquier momento puede necesitar echar mano a la semilla que la información le ofreció. Hay personas que piensan que las informaciones filosóficas y espirituales son una cosa y la vida práctica es otra. Sin embargo, en este centro nosotros estamos continuamente intentando unificar eso para que no haya una vida práctica y una vida teórica, o una vida práctica y una expresión o salvaguarda teórica inservible. Nosotros tratamos continuamente de buscar la síntesis, que nuestra actividad esté alimentada por las informaciones internas que van surgiendo, que van fluyendo, y que gradualmente fuimos aprendiendo que son totalmente aplicables, son prácticas. Por eso, en este lugar no se hacen cursos, no se dan diplomas. No le decimos a la persona, a ver, te voy a tomar un examen, decime, ¿cómo es la relación entre las razas monádicas, la raza principio y los racides? A ver, ¿sabés? 1, 2, 3, 0. Lo que queremos decir es que aquí nosotros lo que compartimos, incluso a veces cuando a las personas les parece más extraño, inaplicable, o con matices más crípticos lo que decimos, esto en su conciencia está buscando un asiento práctico. Está buscando un asiento práctico. Y hay personas que lo han comprobado y lo han experimentado a lo largo del tiempo que llevamos haciendo estos ofrecimientos acá. Hace 30 y pico de años que este grupo viene haciendo estos ofrecimientos y algunas personas al mediano plazo, otras al corto, otras al largo plazo, pudieron darse cuenta de esto que estamos diciendo. Decía Gagliardo que tener amparo interno de la energía es para hacer algo, no queda en teoría. Unimos los dos temas, ¿no es cierto? Aunque habló de algunos más. Ahí te puede decir la letra chica cómo hacerlo, o a veces no te dice cómo hacerlo, y entonces hay que recurrir a la instrucción recibida anteriormente, y las dos son válidas. Entonces, mucho la humanidad ha teorizado ridículamente un montón de cosas que quedan en la teoría. Acá no, lo que la energía ofrece es para que en algún momento lo pongamos en la práctica, porque esto es espiritualidad práctica. Continuamos leyendo la lectura iniciada. De modo general, los seres no estarían en condiciones de sobrellevar ciertas actividades purificatorias al tiempo que soportar la presión del psiquismo planetario exacerbado. Ha de ser antes de que la etapa psíquica llegue a ciertas condiciones y límites
que ciertos caudales purificatorios deberán efectivizarse. Energías de liberación comienzan a implantarse. De este modo, aquellos seres podrán entrar en complementación, en armonía unos con otros, cuando llegue el momento de asumir roles grupales dentro del agudo futuro planetario en ciernes. Los miembros de un grupo genuinamente respaldado por ciertas determinaciones del plan evolutivo no están para ninguna otra cosa que para responder a su preparación, pudiendo así, llegada la instancia, accionar grupalmente en la asistencia del caos planetario, según los estímulos que internamente les fueran presentados. Vamos a un silencio bajo formato musical. De ser necesario, prescindiremos de la mayoría de aquellos elementos con los que estáis acostumbrados a interactuar. De ese modo, la flexibilización de vuestros espectros energéticos podrá ser amplificada. Confirmaréis los más aptos, por medio de la asunción de algunas situaciones, el grado de despertar e interiorización alcanzados. Ciertas circunstancias parecerán abundar en crudeza, mas solo estarán sirviendo para permitir vuestro acercamiento a la aplicación práctica de determinados parámetros. Ciertos amortiguantes están siendo agotados en sus funciones. Esto permitirá la liberación de campos de energía hasta ahora sostenidos por encima del rango natural de correspondencia. Llamamos estímulos de luz a la radiación aplicada por medio de algunos elementos lo suficientemente modelables. Los patrones de luz que estarán siendo presentados pueden clasificarse como articulantes. Una vez establecidos en las tramas etéricas, otorgan un mayor gobierno y capacidad reorientativa del material presente en las celdas.
del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Vamos al segundo bloque titulado Soy responsable de lo que acepté para venir a la materia. Comenta una persona en el estudio que nos estamos preparando para los momentos más intensos de la transición planetaria. ¿Se puede hablar sobre el término responsabilidad? Escuchamos a Daniel. No decíamos hoy, por ejemplo, que dentro de ese porcentaje de seres espirituales también hay seres que se están mirando la pelusa del ombligo. Y bien, entonces, si está diciendo la jerarquía, está hace décadas compartiendo la información de que solamente el 10% de la humanidad de la superficie de la Tierra es rescatable, y que de los rescatables, la mayoría son rescatables en conciencia espiritual, quiere decir monádicamente, porque los trajes no están a la altura. Estamos diciendo eso precisamente. O el ser puede tener una cantidad de fantasías respecto a sí mismo, que forma parte del entrenamiento kármico, porque, en el entrenamiento kármico las cosas que tenemos que trascender involucran las fantasías que tenemos respecto a nosotros mismos. Exacto, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que supuestamente creemos que vamos a hacer. Pero todo eso va a haber que trascenderlo, en función de poder tener disponible la conciencia para atender, percibir, sintonizar la realidad de un modo en que realmente nuestro potencial pueda ser aplicable. Porque nuestro potencial no puede ser aplicable cuando estamos como estamos. Entonces, ciertamente, a medida que vaya acercándose el ápice de la transición, aquel que no pudo abrirse profundamente, acompañar las necesidades universales, con un sentido de autopurificación humilde, genuino, va a estar jugando finalmente en contra. Porque, siempre va a haber alguien que pueda. Y bueno, yo soy así, otro podrá con sus trajes, con su mente, atender de la situación planetaria. Siempre va a haber otro. Pero si empezamos a sumar todos los que piensan así, prácticamente no queda nadie. Porque en vez de pensar, yo soy así de limitado, otro hará las cosas que hagan falta en ese momento. Eso es un poco egoísta, porque es declarar, sin decirlo, que yo no me voy a transformar. Me quedo tranquilo porque otro va a poder hacerlo. Pero no cuenten con que yo me transforme. O sea, todo el tiempo que me voy a quedar tranquilo porque otro va a poder, que pueden ser 10 años más, 5 años más, 20 años más, en vez de utilizar esa energía para transformarme, y que si el otro va a poder, yo voy a estar al lado de él, pudiendo con él, haciendo mi parte, eso no lo ve la mayoría. Porque creen que son humildes porque dicen, yo no puedo, no voy a poder, pero el otro sí. Eso es una falta grande de humildad y de modestia. Porque lo que el ser está diciendo es, ya está, yo soy así, soy esto. Exactamente. Ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. Entonces es muy importante porque uno tiene que tener la capacidad de de ejecutar elecciones más maduras. No podemos seguir con la misma pamplina del libre albedrío que vinimos haciendo tanto tiempo y tan mal. Yo tengo que empezar a elegirme. No hay elegidos por la jerarquía, el ser se elige a sí mismo. Pero los que piensan de determinado modo ya se están poniendo en la fila del descarte. Total, ya leyeron que la jerarquía es puro amor. Si no son rescatables, con todo el amor de la jerarquía van a ser llevados a universos donde van a poder retomar su proceso evolutivo. No hay infierno, mirá, estoy bárbaro. No hay purgatorio, no hay infierno. Me van a llevar con todo el amor, si no soy rescatable, a un universo acorde a mi necesidad. ¿De qué me puedo preocupar? De nada. Casi soy mejor que los rescatables. Casi. Encima me dijeron que a donde vaya voy a estar arriba de todo. ¿Qué más quiero si siempre quise estar arriba de todo? ¿Se entiende? Pero esto es así, lamentablemente, aunque el razonamiento no sea la línea lógica no sea esta, de modo evidente, inconfesamente sí es esta la línea. ¿Saben cuántas personas en las charlas a lo largo de 30 años? Así que no hay
no hay purgatorio, no hay infierno, y los que no son rescatables son llevados a un universo donde, y encima pueden ser de los más, bárbaro. Chau, ¿para qué me voy a preocupar? Si a donde vaya voy a estar bien. Si queremos una palabra como esa, la podemos utilizar, la podemos acoplar al léxico de lo que decimos siempre. Soy responsable de lo que planifiqué internamente, lo que acepté para venir a la materia. Tengo un grado de responsabilidad de haber dicho sí a mi alma, que fue la encargada de comunicarme la porción del plan evolutivo que me toca, como complemento de la conciencia anímica, ejecutar en la materia. Tengo un grado de responsabilidad. Decir sí y sostenerlo implica responsabilidad, pues la responsabilidad se ejerce, se ensaya de muchas maneras, con obediencia, con persistencia, con fe, con donación, con entrega, con renuncia. O sea, la responsabilidad por sí misma, ¿cómo se sostiene si no está nutrida de esas cualidades? Porque el término responsabilidad es eso, un término, pero lo que nutre nuestros patrones de conducta, ¿cómo los definimos? ¿A través de qué mecanismos? De la obediencia, de la donación, de la entrega, de la renuncia, de la persistencia. Porque si no, la responsabilidad, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las bases? Entonces, soy responsable de haber sintonizado hasta que mi alma percibió que entendí lo que me estaba ofreciendo. Porque el alma no te pega una patada, te dice, che, tenés que hacer tal cosa, pum, abrí el paracaídas, no te tira hacia la materia. El alma desenvuelve una ceremonia, un protocolo, que hace, libera energías en ese protocolo, en esa ceremonia, para que el ego, que llegado el momento va a encarnar, esté imbuido en ese patrón vibratorio que para el ego es la planificación interna. El alma no le habla al ego. El ego, cuando está fuera de la materia, porque las leyes internas lo permiten, decodifica el patrón vibratorio que el alma le ofrece. Esa decodificación que hace propia, esa vibración que asume, es la planificación interna. Es un código vibratorio que le ofrece al alma como revelación de lo que el ego tiene que hacer en la materia. Se sumerge en la materia, se le ofrece la personalidad, vive la gestación, el parto y empieza a ser un nene bueno. Todos empezamos siendo nenes buenos. Y después el ego va a tener, en base a sus patrones de afinidad interna o externa, la posibilidad de hacer un tratamiento con esa energía que el alma le ofreció, que está presente en él, que está latente en él esa planificación. Entonces tenemos un grado de compromiso. ¿Cómo se hace para lograr la ejecución de ese compromiso? Y bueno, el compromiso con la verdad misma. Si un ser no tiene compromiso con la verdad, no puede asumir el compromiso interno, quiere decir, no puede ejecutar su planificación interna. Para el ego no hay verdad más cercana que aquello que el alma le ofreció ejecutar en la materia. No hay ninguna otra verdad. Ni Dios, ni las jerarquías, ni el cosmos. Porque está distanciado de toda posibilidad de sintonía de energías supramentales si la planificación interna para él no existe. Si él está rechazando la posibilidad de profundizar ese patrón vibratorio que está latente en él, permitir que despierte en él, que enraíce en él y que gradualmente, al ir revelándose, le permita seguir los pasos de atender el plan evolutivo, en nombre de la vida interna, lógicamente. Entonces la responsabilidad existe. Inicialmente la responsabilidad de hacer el trabajo, de concientizar lo que vinimos a hacer en la materia. Después de ahí se va nutriendo esa palabra responsabilidad, ¿eh? ¿Cómo subestimamos o sobreestimamos nuestro potencial dependiendo lo que al ego le conviene o cree que le conviene? Esto de que el otro va a poder, entonces yo no hago mi parte, que decía Daniel recién. Esto es muy común y no terminamos de entender como humanidad la importancia de que cada uno haga su parte. Es hasta muy lógico.
Daniel lo dijo muy claramente, si vamos sumando todos los que dicen que otro va a poder, que otro lo va a hacer, van a quedar muy pocos, y así fueron quedando y van a seguir quedando cada vez menos. Hay que asumir la responsabilidad de transformarnos, entender que esa planificación interna es una responsabilidad que tenemos que asumir y que hay que hacer un trabajo, sí, muy intenso, pero ¿para qué vinimos sino para eso? No estamos acá para seguir demorando, ya demoramos mucho y bueno, con la instrucción que tenemos hoy en día, tan clara, tan sintética, creemos que ya no estamos para seguirnos demorando. Creemos que no estamos para caer y seguir cayendo en la mediocridad. Entonces, a salir de la inercia, que tenemos todas las condiciones, todas las herramientas y tenemos el potencial, un potencial inimaginable que va a aflorar en la medida que nosotros nos abramos a la transformación y a poner lo que hay que poner y a animarnos a transformarnos, a dejar que la vida, a dejar que la energía de la vida nos transforme. ¿Cómo os sentís en condiciones de esgrimir reclamos a la existencia, siendo que sois vosotros los que limitáis, por medio de una actitud, la recepción de aquello que os armonizaría con la ley? Toda realidad interna debe encontrar espejos en los elementos que configuran su contraparte exterior. Vuestros cuerpos mentales, emocionales y etérico-físicos son convocados por sus energías rectoras a un encuentro en el propio centro de conciencia. Es en ese encuentro que los estímulos para confirmar su adhesión les serán ofrecidos. Mas no confundáis la naturaleza de esas dádivas. La energía que las compone solo puede ser revertida en respuestas al plan evolutivo. Cualquier otro intento de aplicación y destino con relación a ese patrón solo os ocasionaría retornos y débitos para con la ley. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Continuamos con la lectura iniciada. De este modo, si los grupos de servicio no fuesen purificados según sus necesidades y las necesidades universales, no podrían amalgamarse, coligarse, limpiando y armonizando los canales que deberán ser ampliados para ejecutar sus respuestas a la energía. De otro modo, aquellas conciencias no podrían entrar en armonización conjunta entre sí y en el contexto general grupal. Por eso es necesario que se vaya retirando todo lo inservible, estar aptos para asumir lo que corresponda. Un grupo enfrentado a este proceso debe abrirse a la óptica subjetiva con reverencia y así no confirmar como indeseables los aspectos purificatorios, sino por el contrario, como una dádiva ofrecida por medio de la voluntad interior. Vivir una purificación es retirar en el momento adecuado lo pertinente. De otro modo, luego no podría hacerse sin un elevado costo. Yendo hacia ese ápice de la transición universal, la sumatoria de la ley de purificación más la presión de la capa psíquica, como antes reseñábamos, no lo permitiría. Acorde a la ley que vela por el proceso evolutivo de aquellos seres y el universo que conforman. El ser no dispondría de fuerzas y energías para enfrentar la potencialización sin que mediara una síntesis purificatoria de ambas corrientes. Habrá que llegar con suficiente grado de purificación y estabilidad vibratoria en caso de corresponderle permanecer encarnado en ciertas etapas para sostenerse en las exigencias de esa coyuntura cósmica de singular magnitud. Con genuinas energías de flexibilización, apertura, entrega y fe, y así poder, en esos trascendentales momentos de obediencia interna, responder a aquello que les será requerido. Vamos entonces por el último de los bloques. Titulamos Lo que la vida interna ofrece para las experiencias evolutivas. Daniel Gagliardo continúa hablando sobre la purificación interna. Y también hay algunas preguntas del público asistente. ¿En qué raza el ser comienza a autoconocerse? Y la última dice: ¿qué condición se tiene que dar para pasar del reino animal al reino humano? Escuchamos a Gagliardo. El alma le presenta al ego la planificación interna, solo que decíamos que no se lo presenta con palabras, porque el alma no habla, el ego no habla. El lenguaje, las ideas como nosotros la conocemos, en ese plano no existen. El ego maneja ideas a través de la sustancia mental que compone la mente cuando está encarnado. El ego transita y maneja estímulos como los sentimientos o las emociones cuando está encarnado porque está en contacto con las leyes astrales emocionales. Y se maneja a través de acciones cuando tiene un cuerpo físico donde subirse y transitar las acciones. Pero cuando está desencarnado no tiene ni ideas, ni sentimientos, y mucho menos vehículos para ejecutar acciones. Quiere decir, la relación del ego con el alma es totalmente diferente. La conciencia del ego está libre de lo que le impone la ley de encarnación, con todas las limitaciones propias de las pruebas de dominio de las leyes de la materia, que es dominar la sustancia mental, dominar la sustancia astral emocional y dominar la sustancia etérico-física. Entonces, ¿qué le ofrece? Estímulos, patrones vibratorios. Cuando el alma percibe que el ego pudo sintonizar en base a su evolución suficientemente lo que le era ofrecido vibratoria energéticamente, entonces está preparado el ego para ingresar nuevamente a la materia. Y él tiene que rescatar de su propio interior
esa búsqueda de relación interna. Porque hay una tríada ahí, hay un triángulo que él tiene que activar para que aquello que el alma implantó en el ego, ofreciéndole ese formato de planificación tan particular, despierte, y al despertar, porque las leyes planetarias lo permiten, se manifieste en la mente como idea o como inspiración interna, en el centro emocional como sentimiento, y que pueda ser ejecutado en formato de acciones por el cuerpo etérico físico. ¿Se entiende? Tiene que despertar a eso. Esa búsqueda tiene que ser genuina, tiene que estar abierto. Para eso tiene que renunciar a una cantidad de pensamientos, sentimientos y, lógicamente, acciones que lo alejan de la posibilidad de entender su relación con el mundo de las energías. Porque el ego conoce la relación con el mundo de las energías, solo que cuando está encarnado está anulado por la ley de olvido en ese sentido y nutre su atención con la fluctuancia de la fuerza de la materia. En todas las razas un poquito, porque cuando se ingresa al reino humano, se ingresa con una condición que en el reino animal no se tiene, que se llama autoconciencia. El hecho de que un ser, una mónada, pase al reino humano y automáticamente sea autoconsciente, ya es autoconocimiento. Porque el animal puede estar muy atento a cualquier aspecto de la vida que lo rodea, a cualquier aspecto. Hay animales más inteligentes, menos inteligentes, animales más evolucionados, menos. Pero ningún animal puede pensar en sí mismo. Un animal puede aprender muchísimas cosas, pero no tiene el concepto de yo, es mío. Aunque un animal pueda tomar un elemento y protegerlo salvajemente, él no está pensando, soy yo, este soy yo, así soy yo. El animal no es autoconsciente, quiere decir, no tiene la capacidad de registro de sí mismo, sí de otros animales, sí de una montaña, sí de una lluvia, sí de todo lo que lo rodea a través del órgano del instinto. Pero para tener ese principio autoconsciente a favor de su búsqueda posterior, evolutiva, tiene que haber llegado a tener un alma individual, porque solo la presencia de un alma individual le permite al ser tener conciencia de sí mismo. El alma grupo no habilita al ser para ser consciente de sí mismo, porque no está dentro de las posibilidades evolutivas de la conciencia animal ser consciente de sí mismo antes de pasar por las iniciaciones correspondientes que luego le permitirán ingresar a la conciencia monádica al reino humano. Entonces, si un ser está en una raza humana, no importa en qué nivel, pero es humano, tiene un grado de autoconciencia. Ese es el escalón de autoconocimiento primario, el primero. Si no tuviera autoconciencia, ¿cómo va a buscar conocerse? Porque no puede pensar en sí mismo, ¿se entiende? Tiene que estar terminado todo el proceso evolutivo que en esa etapa del cosmos, en esa etapa galáctica, se considera que una mónada tiene que concretar. Porque como el cosmos está constituido por ciclos, etapas, pulsos, entonces las conciencias no transitan mecánicamente y de un modo único la trayectoria evolutiva. Continuamente son paridas conciencias. Continuamente la matriz cósmica universal regida por el tercer rayo hace un parto de conciencias continuas, centellas, partículas de luz, de vida. Pero en la trayectoria evolutiva de cada una de esas oleadas de conciencias, las necesidades para pasar de un reino para el otro van variando. ¿Por qué? Porque cada conciencia tiene necesidades evolutivas diferentes. Lo que sí es común a todos, que en base a ese ciclo y esa etapa cósmica donde un ser está en el reino animal, para pasar al reino humano tiene que haber logrado un cierto cúmulo de experiencias. La síntesis de ciertas experiencias tienen que estar logradas. Lo mismo para paso de cualquier reino, del mineral al vegetal, del vegetal al animal, y del humano mismo, cuando tiene que hacer experiencias de trascendencia de la línea humana, lo mismo. Quiere decir, las necesidades de la conciencia para que, al desplazarse de un patrón vibratorio a otro, porque un reino es un patrón vibratorio, es un nivel de conciencia. Los reinos están configurados, son escalafones de patrones vibratorios, acorde a las mónadas que van a hacer las experiencias en los reinos.
Quiere decir, la mónada no se adapta a los reinos para poder hacer la experiencia. Es al revés. La inteligencia cósmica construye todas las variedades de los reinos en cualquier ámbito cósmico a la medida de las necesidades evolutivas de las mónadas que van a ir a un determinado sistema solar, un determinado planeta, a participar de un determinado reino. Las mónadas son realmente las que fundamentan las condiciones que tienen que tener los distintos ámbitos, cósmicos, sistémicos o planetarios. Entonces, cuando una mónada va a un sistema solar o a un planeta, las condiciones de ese sistema solar y de ese planeta fueron constituidas cósmicamente para las necesidades de esa mónada. Por eso no son las mónadas las que se adaptan a un ámbito, sino el ámbito que fue preconcebido. Por eso la inteligencia cósmica actúa con una anticipación evolutiva enorme. Supongamos, hay mónadas que no pueden venir al planeta Tierra, a la superficie, porque estamos en un estado caótico e inestable, cerrando la transición. Pero van a estar presentes, van a ser ingresadas, van a ser migradas, cuando ya la ley evolutiva superior, después de la purificación de la superficie, permita que esas mónadas ingresen. Entonces, esa situación va a ser conformada a medida de las mónadas que van a ser reinstaladas, como de las mónadas que tienen que ingresar. Lo mismo ocurre cuando un planeta está en formación y gradualmente va pasando por etapas, y esas etapas y esa formación están preconcebidos muchas veces para mónadas que aún no han sido paridas. Entonces, cuando esas mónadas son paridas, ese planeta tal vez tiene miles de millones de años de formación con características minerales específicas, o minerales vegetales específicas, o minerales vegetales animales específicas, o aún más, porque no todos los planetas son reservorios destinados a una cantidad de reinos simultáneamente. Hay sistemas solares y planetas que inicialmente solamente están hechos a medida y pueden acoger conciencias monádicas que pueden ir al reino mineral. Entonces, la vida que está presente ahí es mineral. Y no hay ni vida vegetal, ni vida animal, ni vida humana. A medida que esas primeras mónadas minerales van haciendo su experiencia evolutiva, son utilizados por las jerarquías cósmicas para implantar energías que puedan sentar las bases para un principio muy primitivo de vida vegetal. Porque esas mónadas generaron condiciones magnéticas, energéticas, que permiten un escalafón determinado de vida vegetal. Entonces, ¿qué hacen? Cuando termina un determinado ciclo, a la base monádica mineral se le agrega la presencia de vegetales, por ejemplo, muy básicos y primitivos, que van a poder encontrar en la plataforma vibratoria ofrecida por las mónadas que evolucionaron durante ciclos en el reino mineral de ese planeta, el asentamiento energético. Y así sucesivamente. Esto no es el ciclo obligado en todos lados. Estamos diciendo que existen opciones como esa también. Entonces, ¿dónde las mónadas van? Ese ámbito planetario, esos planos, niveles y dimensiones fueron hechos a medida de esas mónadas. Puede ser una cantidad inmensa de variables monádicas y entonces ese planeta va a tener un rango amplísimo, bien bajito y bien elevado, como pasa acá. En este momento, en la superficie de la Tierra, hay mónadas que son prácticamente demonios, no las mónadas, sino los egos, totalmente comprometidos con la materia. Y hay mónadas de carácter superior, infinitamente superior a esas, que están compensando precisamente el gran desequilibrio que hay en la superficie terrestre principalmente, pero están en el mismo plano trabajando. Como quien dice, ángeles y demonios se cruzan en la calle y se saludan. Esto es así en nuestro planeta en este momento. Cuando toda la condición material planetaria esté próxima al mayor de los desequilibrios, solamente aquellos que hayan transitado purificación, apertura y elevación suficientes, accediendo así a un estado de transmutación, podrán asumir la custodia en los niveles materiales
de su propia constitución mental, emocional y etérico-física. Caso contrario, si así no ocurriese, la falta de integración de la personalidad respecto a las energías interiores facilitaría que los individuos de este modo comprometidos sucumbieran irreversiblemente a la influencia de las fuerzas disuasivas. Serán requeridos silencio, unidad de conciencia, apertura a la oración, así como receptividad, entrega, obediencia y un ensayo profundo y sostenido de atención, promoviendo una energía de custodia que en aquellos momentos será fundamental, buscándose implantar en aquellas instancias las condiciones que aspectos aún desconocidos del amor requiriesen en la asistencia y redención de la yerma situación planetaria. Avanzamos el título del próximo programa, El Cristo Cósmico. Nos despedimos hasta el próximo capítulo de La Conciencia y el Cosmos. Todos los viernes a las 15:30 horas salimos por YouTube y Spotify. También podés encontrarnos en Instagram y Facebook. La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.